verdad que algo ya ha quedado claramente establecido, que es que la convivencia de voces y de la polémica forma parte del problema de la construcción de las narraciones y bueno, creo que como punto de partida en términos de clima, de reflexión, resulta muy estimulante. Ahora vamos a avanzar sobre otro tramo de este seminario a partir de la presentación de Eugenio Carmona de un ensayo que lleva el título que están leyendo, Narrativas del Arte Moderno, en donde avanzaremos sobre otros de los presupuestos de trabajo para seguir pensando y trabajando juntos. Bueno, pues nada, seguimos, ¿eh? Está bien para empezar encendiéndose, ¿verdad? Porque ya tendrá uno tiempo de apagarse a lo largo de las jornadas y el paso del tiempo. Yo simplemente les quiero decir algo para empezar y para poder resituar entonces ahora hacia dónde vamos. Seguramente ustedes conocen cuando Stendhal hizo su famoso viaje por Italia, del que salieron sus libros tan conocidos, ¿verdad? Y donde surgió aquello que se llama el mal de Stendhal, es decir, la quiebra de la conciencia a través de la experiencia estética. Cuando Stendhal estaba debajo de la cúpula del Vaticano, todo el mundo esperaba de él una gran frase, todo el mundo esperaba de él un gran comentario. Y Stendhal comenzó a mandar su crónica diciendo: estuve bajo la cúpula del Vaticano, fue tal la impresión que me causó que solo puedo comenzar mi relato diciendo: voici des détails exacts. He aquí los detalles concretos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cuando dialogamos en torno a las narrativas del arte moderno, creo que lo que no tiene sentido es sustituir las grandes teorías portadoras de paradigmas que han configurado gran parte del pensamiento crítico contemporáneo por otras teorías portadoras de otro tipo de paradigmas, que consistan que donde estaba el lugar del bueno de la película ahora se coloca el que hizo de malo, y donde está el que hizo de malo ahora se coloca el que hace de bueno. Quiero decir que lo que quizás podríamos hacer es detener la necesidad de elaborar demasiadas teorías globalizadoras en torno a las posiciones. Y quizás, o al menos a mí, lo que me interesa es hablar de circunstancias concretas, hablar de casos que puedo exponer vagamente, porque no me siento con la capacidad de exponerlos en toda su entidad, y que tampoco puedo resolver, porque no me siento con la capacidad de resolverlos. Si yo viniera aquí diciendo que hay un problema en la historiografía del arte moderno y que yo lo voy a resolver, ustedes tendrían de inmediato que levantarse de la silla y marcharse. Porque algo que se ha construido durante tanto tiempo no puede ser tampoco desmontado en décimas de segundo. Simplemente puede ser planteado, pensado, etcétera, y puede ser, no sé, circulado, ¿no? Como quien circula por algo. Por lo tanto, no esperen que les voy a lanzar solo una idea, porque por supuesto una idea tiene que haber, pero no tanto, tan concentrada, o tan que quiera ser tan decisiva. Por eso dudé mucho cómo empezar. Y creo que lo que les voy a exponer es simplemente una sucesión de comienzos. Como si solo hubiese sido capaz de situar el punto de partida. Y no hubiese sido capaz de hacer ningún desarrollo. De crear ninguna narrativa. Porque para crear realmente una narrativa diferente, tendría que empezar a pensar de manera diferente. Y tendría que empezar a desnudarme de todo aquello que a mí me ha hecho poder hablar de arte. Y como no lo puedo hacer, en primer lugar porque tengo una edad, más de la que aparento, espero, y porque ocupo un lugar en el sistema institucional que me hace ser profesor y por lo tanto emitir discursos, es sumamente difícil. Solo puedo expresar una toma de conciencia. Nada más. Nada más. Y por lo tanto, bueno, pues van a encontrar ustedes que todo es fragmentario y que efectivamente todo es contingente, ¿no? Hasta ver que quizás solo nos podemos situar en ese plano de la contingencia. Como primer comienzo, pues lógicamente, hablar de las narrativas de lo moderno es
evocar dónde se construyeron esas narrativas. Es sorprendente cómo uno encuentra en la red numerosos programas, muchos de ellos de gratuitos, otros muy caros, sobre la creación de mapas mentales, ¿no? Y la necesidad que hay para los chicos de que sean capaces de crearlos, etc. Me llama la atención porque quizás la primera narrativa formalizadora de lo que había sido el tránsito del arte moderno ocurrió precisamente mediante la creación de un mapa mental. Y ocurrió de la mano de Alfred Barr y ocurrió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hasta entonces, hasta que Alfred Barr no hizo este diagrama, no había habido exactamente, ahora veremos que quizás alguna había habido, una idea que luego se ha convertido en un principio rector de todas las mentalidades que hablan sobre arte moderno, que es que existe una secuenciación cronológica del arte moderno, es decir, que hay algo que ocurre primero y hay algo que ocurre después, que eso poco a poco quizás iremos viendo, como no es exactamente así, como en realidad nunca fue exactamente así, y como hay cosas que se deducen de otras, es decir, que lógicamente pues el expresionismo abstracto tiene que tener su origen en el fauvismo, que a su vez lo tiene en el sintetismo, que a su vez... Y esos recorridos, al ser recorridos de carácter darwinistas, evolucionistas, ¿verdad? Qué curioso, digo esto, espero no desviarme demasiado porque para combatir el jet lag me gusta oír podcasts en el aparatito, ¿no? A ver si alguien me habla, entonces ya cojo el sueño. Supongo que me acuerdo de mi padre contándome cuentos y entonces pues ya puedo coger el sueño. Entonces pues hay un programa en la televisión española que se llama Redes, que es un señor que se llama Punset, ¿verdad? Y entrevistaba al último teórico de la evolución. Y hablaba de cómo la evolución es un fracaso, ¿no? ¿Qué fracaso? Nuestra columna vertebral. ¿Qué fracaso? Nuestros pies. ¿Cuántos problemas tenemos por culpa de lo mal hechos que están, ¿no? Qué fracaso tener esta visión binocular, ¿no? Solo podemos ver de frente. Qué fracaso, ¿no? Entonces me parecía que era una circunstancia narrativa que realmente modificaba toda una percepción de que la evolución era, ¿verdad? Que cuando se hace, era el colmo de a donde se podía llegar. No, pues somos una piltrafa de equivocaciones fisiológicas, ¿verdad? ¿Cómo está construido nuestro cerebro? Pues igual, pues a base de un cerebro sobre otro, sobre otro, sobre otro, y luego resulta que el cerebro de lagarto es el que nos manda cuando nos enfadamos y nos enfurecemos y nos enrojecemos, ¿no? Pues entonces aquí surge esta primera situación, ¿verdad? En la que de pronto se supone que hay, como ven, una cronología, que las cosas ocurren una primero y otra después, y se supone que una cosa lleva a otra, que se concatena, y que se establecen principios de funcionalidad, podríamos decir, entre la existencia de una corriente artística, una propuesta y otra que es lo que la justifica. Pero también podríamos haber empezado de otra manera. Podríamos haber empezado con algo que ya anticipé. ¿Cómo es posible, si en las leyes de la retórica clásica se supone que solo la homogeneidad de los términos de la narración y la existencia de un nudo, de una trama y de un desenlace hacen posible el relato, ¿cómo es posible que tengamos que operar en un campo en el que, sin embargo, en un mismo tiempo y no en un mismo lugar, pero en lugares relacionables, se producen dos propuestas de signo tan opuesto? ¿Cómo relacionar entonces el principio de lo contrario? ¿Y cómo además relacionarlo si uno de los personajes que tiene que actuar más allá de la fuerza de un protagonista, podríamos decir con la fuerza de lo que Greimas llamó un actante, a su vez desafía su propio papel? ¿Cómo es posible que hoy valoremos a un artista que es capaz o que en un determinado momento hizo un retrato de carácter neoclásico con alguien que pocos años antes había llegado al grado cero de la pintura en la definición bartesiana o en la definición de Eco propiamente tal, con la obra que hace Cadaqués, y que al mismo tiempo realiza objetos con materiales que no tienen que ver con el sistema de las bellas artes? Por lo tanto, no solo se trata de la facultad de que podamos crear dos narraciones distintas en base a lo disimilar, se trata que dentro de una de las narraciones parciales en la que lo disimilar tendría que recorrer en su propia homogeneidad, también existe lo heterogéneo.
Por lo tanto, apuntamos ya a un principio. ¿No será que el principio no es lo homogéneo, sino lo heterogéneo? ¿No será que la idea de arte moderno, forzada a ser la historia de las consecuencias de determinadas aportaciones que se encabalgan unas con otras, no tendría que reconsiderarse a sí misma como precisamente todo lo contrario? La historia de la más profunda heterogeneidad, y por tanto como la historia de la no cronología, de la no evolución, y por lo tanto, según esto, en el arte moderno, y ha salido aquí Didier Huberman citado varias veces, no existiría propiamente lo anacrónico. Pero tampoco sé continuar por aquí. Tengo que empezar de nuevo y plantear otro tipo de principio. Este tipo de principio tiene que ver con las realidades concretas. Comentaba antes con uno de los asistentes pues un hecho sobre la ubicación de cada uno, ¿verdad? El Centro Pompidou va a celebrar una magna exposición Dalí. A nadie se le escapa que la idea del Centro Pompidou para celebrar esa magna exposición Dalí es poder aumentar su lista de visitantes, su número de visitantes, ¿verdad? Atraer público, cobrar muy caras las entradas y realmente participar de lo que el Centro Pompidou dice que no participa, la sociedad del espectáculo. El supuesto es que Dalí será revisitado y que Dalí será reconcentrado, porque será reconsiderado, porque cada vez que una institución quiere ganar dinero cediendo a la sociedad del espectáculo, dice que está realizando una revisión de algo y que lo está reconsiderando. Bien, a partir de ahí, de este hecho, se da un fenómeno clave. Las instituciones españolas, saben ustedes que Dalí legó todos sus bienes al Estado español, ¿no? Con una cierta maldad, y que para no legarlos al gobierno catalán, lo hizo al español, ¿no? Y que a partir de ahí el Estado español decidió dividirlo en dos. Una parte está en la Reina Sofía y otra parte está en la Fundación Gala Salvador Dalí. A partir de ahí el Centro Pompidou va a elaborar una exposición magna sobre Dalí, donde la mayor parte de las obras provienen del Museo Reina Sofía y de la Fundación Gala Salvador Dalí, y va a cobrar la entrada porque los espectadores del Pompidou vean eso, que puede ser gratuito o tiene otro precio, viéndolo en España. Eso nos lleva a otro aspecto de las curadurías y diríamos sus desviaciones, pero no importa. ¿Pero qué hacen ante esta situación? Lo primero que hacen ante esta situación es suprimir los textos del catálogo. Se reúnen una serie de autores y a estos autores se les pide que escriban un texto. Mandan un catálogo en el que dice que 3 folios y medio. Y somos muchos que en vez de 3 entendemos 13, ¿no? Como está escrito en un idioma que no se entiende, 3, ¿no? Medio español, medio francés, pues, y escribimos 13. Entonces cuando algunos, y no he sido yo el único, que mandamos 13 folios y medio, ¿verdad? Nos devuelven los textos diciendo, no eran 13 folios y medio, son 3 folios y medio. Claro, la respuesta nos hace esperar. Mire, en 3 folios y medio, ¿qué puedo decir? Buenos días, buenas noches, hasta mañana, ¿no? Bien, pero de todas formas, pues eso es así. Algunos renunciamos, las instituciones españolas presionan para que se siga el asunto. Bien, yo al final logro reconsiderar la situación y hacer el texto. No crean ustedes que me estoy poniendo dentro de la parte del héroe, ¿eh? Véanme más bien como Buster Keaton, véanme como un perdedor nato, o sea, no en absoluto como, ¿verdad? Como alguien que está luchando contra los molinos de vientos quizás, pero no me vean de esa manera, por favor. Es que voy a donde voy. Entonces llega a la página del texto impreso, ¿verdad? Y lo leo, y cuando lo leo observo algo que no había llegado del todo en el párrafo que subrayo. Esas son las galeradas antes de mandar imprenta, ya visibles según el diseño de la página, y ese algo me sorprende, ¿no? Y es que yo realmente no quería decir eso, y he traído en una indiscreción absoluta que no es propia de estos ámbitos académicos en los que nos movemos, mi correspondencia en email, para que si alguno de ustedes quiere comprobar que es cierto lo que estoy diciendo, lo pueda leer, ¿no? Me sorprende que para mí es muy importante decir que el joven Dalí, cuando estaba en la residencia de estudiantes con García Lorca, discutió acerca
del carácter novecentista que los creadores de la residencia de estudiantes tenían. Y veo que una vez que está el texto impreso, el término novecentismo ha desaparecido y ha sido sustituido por el espíritu del siglo XIX. Y escribo: Oh, mon cher monsieur, bonjour. No, novecentista no quiere decir el espíritu del siglo XIX. Quiere decir todo lo contrario. Quiere decir el espíritu del siglo XX. Yo no estoy queriendo decir que García Lorca sea decimonónico. Estoy queriendo decir que es muy del siglo XX, pero que no tiene la vinculación con la estética moderna de Dalí. Entonces tienen que tomar una decisión. Me dicen: haga usted una perífrasis. Yo al final hago la perífrasis. Porque alguien que está muy preocupado, y eso tiene que ver un poco con la discusión que hemos tenido antes, con las culturas, con los magos de la tierra, y que ha realizado exposiciones con este título, y que al final es el que dictamina, o sea, está muy preocupado con alguien que piensa, ¿verdad? Piensa como Canestein, que en el Museo Pompidou debe entrar el arte contemporáneo de culturas no europeas, y hace una exposición motivada por ese hecho. Dice que como el término novecentismo en francés no existe, el párrafo debe ser suprimido. Bien, entonces me planteo muchas veces cuando determinados planteamientos se aplican en un nivel y no se aplican en otro. Es decir, yo debo suprimir una determinada visión de Dalí. Esa visión de Dalí tiene que ver claramente con un hecho que me afecta a mí en un ámbito preciso. La existencia en Cataluña, yo soy andaluz, pero como si fuera catalán, de un movimiento de carácter estético, político, social llamado noucentisme, del cual parte Dalí. Negar, por tanto, porque el término no tiene traducción en francés, la existencia de ese episodio cultural, creo que ya empieza a rozar, ¿verdad?, determinados aspectos de carácter otro. Pero es que más, se da en la cultura catalana un cierto desencuentro entre noucentismo y vanguardia. Es decir, que aunque los noucentistas decían que nosotros portamos el paisaje catalán, Miró da la respuesta y dice: yo soy moderno y también porto el paisaje catalán. El paisaje catalán no es patrimonio de ningún lenguaje, es patrimonio de una sensibilidad. El lenguaje artístico no está unido a un rasgo, mejor dicho, un determinado lenguaje artístico no está unido a un determinado rasgo identitario. Son dos cosas que pueden maridarse o no, y que pueden hablarse de distintas maneras. Lo mismo pasa con Barradas, ¿verdad? Y aquí empieza otra historia por la que no quiero circular, por la que me podría haber gustado circular, ¿verdad? Pero no voy a circular. Cuando Barradas pinta las Ramblas de Barcelona, porque considera que es lo más vital que existe en Barcelona, la crítica catalana del momento se lo reprocha. Y le dicen a Barradas que es hijo de padres de españoles, que se habrá fijado en la calle porque es uruguayo. Mientras tanto, la pintura que quiere representar la realidad del momento tiene que representar, como en el caso de Vayreda, la masía catalana. Por lo tanto, no sé si se dan cuenta que cuando Dalí, joven, se sitúa en este territorio, se está situando en un mundo en conflicto que tiene muchos ángulos cortantes apuntando por muchos lugares distintos. Empezamos a intuir qué significa negar un término en un texto, de 3 folios y medio, para no poder desarrollarlo. Pero es que lo mismo pasa en el escenario madrileño. El poeta por antonomasia es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez se niega a la percepción de lo que consideramos vanguardias históricas, pero sin embargo no es un poeta decimonónico, es un poeta novecentista. Y al ser un poeta novecentista influye directamente en la residencia de estudiantes y en el grupo poético del 27. Enfrente de ellos, aunque con una relación que es compleja, está ¿quién? De nuevo, Barradas. ¿Cómo se titulan los artículos que se escriben sobre Barradas en Madrid? Barradas, el uruguayo.
Como si la circunstancia de que la apuesta por la síntesis de los primeros sismos de Barradas fuese una circunstancia, y esto lo llegó a decir un crítico muy querido por nosotros, por Lola Jiménez Blanco y por mí, porque lo apreciamos mucho como críticos, pero realmente lo llegó a decir, es una cuestión de extranjería y exotismo. Es decir, Juan de la Encina, el crítico prototípico del momento, llegó a plantear de este modo la cuestión. Es decir, los rasgos, me imagino que también, porque conozco los libros de la profesora Bender, cosas semejantes, ¿verdad?, se dijeron también aquí en Argentina, en torno a los años 20. Pero bueno, este es el asunto. Lo que ocurre es que el asunto es complejo. El asunto es la cinta de Moebius. Tal como lo estoy exponiendo, es extraordinariamente esquemático. Y por lo tanto soy falso. No estoy diciendo la verdad. ¿Qué es lo que noto entonces? Que mi propia estructura de lenguaje para poder expresar algo es tan deudora de otras estructuras preestablecidas que no soy capaz de emitir aquello que quiero decir. Y al emitir acabo diciendo lo que otro ya dijo. Porque al decir que son mundos enfrentados, estoy hablando por la boca de otro. Porque esta no es la realidad que percibo. No sé si le resulta esto muy complejo. Yo realmente pienso, para mí, hablo siempre del nombre del padre. En el texto de Dalí pensaba haber titulado lacanianamente, abusando diríamos, en cierta comprensión de Lacan, Dalí y el nombre del padre, ¿no? En el sentido de cómo es posible, no solo, es posible realmente hablar una lengua distinta de la que la A minúscula nos ha transmitido. ¿Podemos los historiadores del arte hacerlo? ¿Qué consecuencias tiene eso? Porque en realidad, ya les digo, esto es la cinta de Moebius. Barradas hace los decorados para Lorca del Maleficio de la Mariposa. Lorca rechaza los decorados de Barradas, pero al mismo tiempo que rechaza a Barradas, se enamora profundamente de él, estéticamente hablando. Porque esa es la realidad. Una dialéctica de contradicción, no una dialéctica de polos opuestos. Y Barradas se fascina con Lorca, que acaba de rechazar su obra. Y empieza una relación que termina con García Lorca yendo a Montevideo a inflarse de llorar en la tumba de Barradas, muchos años más tarde, ¿verdad? De entenderse, no entenderse, etc. El joven Dalí, por tanto, cuando llega a la residencia de estudiantes, tiene todo esto a su alrededor. ¿Y qué está confeccionando? Pues está confeccionando algo que tiene que plantear, por una parte, el joven Dalí en la residencia de estudiantes es, y su padre militaba en partidos nacionalistas, y Dalí estuvo en la cárcel por militar y escribir en revistas de carácter nacionalista en el año 1923. ¿Verdad que ustedes nunca lo habrían pensado de Dalí? ¿A que sí lo pensarían de Miró? Que nunca estuvo en la cárcel, y que nunca militó en ningún partido nacionalista catalán. Dalí sí, y estuvo en la cárcel por ello. Sin embargo, claro, no cuadra eso con un determinado personaje. Pues Dalí es muy joven. Piensen que Dalí en 1923 tiene 19 años. Y ¿qué está haciendo Dalí? Está haciendo un mapa mental de las circunstancias que tiene a su alrededor como artista. Sabe que tiene el noucentismo y el novencentismo tanto en Madrid como Barcelona como punto de partida, con la antinomia de Barradas. Y él rápidamente toma una decisión que no es un invento exacto de los historiadores, es un invento de Dalí. Dalí dice: lo que me diferenciaba de todos mis amigos catalanes y de todos mis amigos de la residencia de estudiantes era el cubismo. Yo entonces amaba profundamente a Juan Gris. No me interesaba Picasso porque el cubismo en sus manos era algo dionisíaco. Me interesaba Juan Gris porque significaba el método. Gracias a mi amor al cubismo comenzó, dice Dalí, de verdad, incluso mi rechazo de la sexualidad. Cuando una novia que tenía entonces me ofrecía muy generosa su seno cuando estábamos los dos solos, yo sacaba el último número del Esprit Nouveau que acababa de recibir, lo abría por la doble página de Juan Gris y se lo enseñaba. Bien, esto lo cuenta
Dalí en la vida secreta. Con los datos en la mano, era posible que ello ocurriera, pero casi imposible. El número de L'Esprit Nouveau dedicado a Juan Gris se publicó justo en el momento en que Dalí dejaba Cadaqués para ir a Madrid. A lo mejor lo recibió aquella misma tarde y a lo mejor la novia quería amores con él aquella misma tarde. Pero más bien parece que Dalí lo que hace es una construcción. Está realizando una narración sobre su propia intimidad. Claro, en Argentina son tantos los especialistas en los relatos de vida que dentro de las escuelas narratológicas que hay, que a mí hablar del relato de vida en Dalí me supone un problema. Pero Dalí, entonces, ¿qué hace? A través del cubismo de Juan Gris y del Esprit Nouveau, relee la pintura metafísica y a Giorgio de Chirico, relee al Picasso clásico, relee en el cubismo de los años 20 y anticipadoramente a que ocurriera en Francia, porque Freud fue traducido en España en 1922 y en la residencia de estudiantes se dieron seminarios sobre Freud en esa fecha y en 1923, y Gonzalo Lafora tenía obra de Dalí, de Moreno Villa, el primer psicoanalista de importancia español, y escribió sobre el cubismo en 1923, fíjense, antes de que Freud fuera catapultado desde la perspectiva del surrealismo, Dalí lo que hizo fue reinterpretar a Giorgio de Chirico, al Picasso clásico y al neocubismo desde la perspectiva que el principio freudiano le daba. Fíjense, es un conjunto de piezas. Si de este conjunto de piezas, del que tengo que decir algo, los que veían la pintura de Dalí no veían nada, porque a cualquier madrileño de 1924, 1923, si Dalí le ofrecía este retrato de su hermana, lo que podían leerlo desde la lectura de una obra de arte convencional, con el lenguaje figurativo propio del orden visual del 480. Nosotros, si aguzamos la vista, vemos rastros de pintura metafísica, vemos rastros de construcción racional, vemos una articulación del rostro de la muchacha que ahora no puedo ampliar, que está en facetaciones que tienen origen cubista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo discurre en el interior de Dalí como un relato que le lleva, ¿verdad?, del noucentismo inicial a la formulación de la paranoia crítica. La pregunta, por tanto, está: si, porque el término noucentismo no existe en francés, lo suprimimos de un relato sobre Dalí, ¿cómo construimos la narración que Dalí está haciendo sobre su propia obra? ¿Cómo llegamos a la conclusión? ¿Qué se deriva detrás de ello? Se deriva detrás de ello la voluntad, quizás, de defender que el joven Dalí es un pintor que mientras está en España imita los movimientos europeos y cuando llega a Francia, al seno del movimiento surrealista, establece el gran fundamento de su obra. Detrás, por tanto, de la pertinencia de la terminología y de la voluntad de establecer una estructura narrativa, se puede encontrar, quizás, una estrategia de dominación cultural. ¿Cómo ha terminado el texto del catálogo? Suprimiendo el término noucentismo y haciendo una perífrasis. Lo siento, no soy valiente. Bien, pero no tenemos que pensar siempre, y este es para mí una obsesión, que el enemigo está fuera, que el enemigo está guardando, que el enemigo es el otro, que el enemigo es el que nos mira, que hay alguien que es quien nos impide hablar, que es alguien que nos roba el discurso y no nos da la palabra, que es lo que se podrían ustedes deducir de lo que acabo de decir, que me han quitado la palabra. No, porque es que a veces en los propios procesos culturales internos de los campos culturales de los que vivimos, el proceso también puede darse de la misma manera. No sé si esto va a funcionar, vamos, espero que sí. Les voy a proponer ver un trocito de una película. Ay, pero no tenemos sonido. No, porque no hay salida de sonido, no tenemos, ¿verdad?
Ah, sí, ya. Déjalo, padre, yo lo arreglaré. Y a mucha honra, ¿qué pasa aquí? Estos aficionados que no quieren hacer la competencia. Es lo tratado, ¿no, princesa? Déjalo, padre. Que se va la gente sin pagar. Y la culpa la tiene el niño de la guitarrita. Sin insultar, que es amigo mío. Tú te callas, caramono. Pero usted ve. Lo veo y no lo veo. Porque le voy a dar un guantazo que... Padre, que están metiendo la pata. Usted ve. ¿Qué veo? ¿Qué? ¿Qué veo? Que sí. Que sí, que veo. Que lo estoy viendo. Y muy claro, mírale, tan guapete. Como a usted. Que usted lo sí. Hija, hija, míralo. Míralo. Que veo. Míralo. Que sí, que veo. Ya decía yo que era muy raro que ganara siempre al dominó. Bien, realmente me estoy metiendo en el terreno que la profesora Jiménez Blanco le va a hablar con mucho mayor conocimiento que yo y con mucho mejor conocimiento que yo. Pero claro, por otra parte, como le digo que solo he sabido hacer comienzos y que no he sabido desarrollar ningún tema, ninguna teoría, cuando empecé en este comienzo pensé, porque claro, si decía que ahora el Pompidou me suprime un término, estoy cayendo en el victimismo, estoy cayendo, ¿verdad?, en establecer una lógica de yo, pobrecito yo, que vivo en el norte de África, ¿verdad?, que es que en la capital francesa pues no entienden lo que quiero contar. No, quería ver cómo en determinados procesos culturales interiores el fenómeno también se puede ver de la misma manera. Y me vino a la mente esta película de Fernando Palacios. Fernando Palacios con Marisol, se llama Búsquenme a esa chica. La película es una película del año 63 o 64, me parece, de principios de los años 60. Fernando Palacios fue un intelectual orgánico. Hablábamos el otro día de Gramsci, pues Fernando Palacios fue un intelectual orgánico del régimen de Franco en el mundo de la cinematografía. Sobre todo muy conocido porque es una película que convenía mucho al franquismo desarrollado, que se llamaba La familia y uno más, que a mí cada vez que vengo a Buenos Aires me preocupa mucho porque se hacía de Alberto Closas el ideal padre de familia español. Entonces pienso hasta qué punto, ¿no?, tendríamos que pensar esto, porque Alberto Closas es argentino, ¿no? Creo que sí. Entonces, no lo es. Yo vivía acá o tal, pero no lo sé. Había como siempre esa confusión si lo era o no lo era. Pues bien, el asunto es el siguiente. Años del desarrollismo, Palma de Mallorca, turistas, Marisol y su padre, flamenco, un guitarrista, la tradición, frente al dúo dinámico, la innovación. Es mentira, porque luego se acaban casando. El más guapo del dúo dinámico con Marisol, del otro no se sabe y del padre de Marisol tampoco. Pero, en principio, hay una frase proverbial cuando dice: dijimos que no nos íbamos a hacer la competencia. Es decir, tú puedes ir por tu lado, yo puedo ir por el mío,
Sí, pero este es terreno neutral. Este no es terreno neutral. Este es nuestro terreno, no es nuestro terreno. Pero ¿qué ocurre en todo este contexto? ¿Quién se quiere llevar? O sea, ¿quién es el otro que mira? El otro que mira es el extranjero que dice olé, olé, olé a algo que canta Marisol. Parece, por tanto, que lo que interesa para el negocio es eso. Pero el padre de Marisol, que tendría que ser el portador de todo ese aspecto de la tradición, de lo identitario, por lo cual en la industria turística va a prosperar, porque se viene a España a ver algo que se ha mantenido en un rasgo identitario sin contaminar, resulta que está mintiendo, que no es ciego, que es falso. Yo creo que Fernando Palacios nunca calibró lo que estaba diciendo. Era mentira. Era como las imitaciones de las canciones modernas del dúo dinámico, que bueno, pudieron gustar mucho. Eso también podrían ser considerados hasta qué punto esa modernidad que ellos quieren representar en la película es una modernidad cierta o tiene todas sus implicaciones. Por lo tanto, estar en la lucha entre tradición y modernidad no puede ser situarse en una polaridad falsa en los dos puntos y falsa en la circulación entre ambos conceptos. No lo sé. Lo que sí sé, y de esto les vas a hablar Lola, es que podemos cambiar de escenario y podemos ir a Nueva York y podemos situarnos en el año 60 y nos encontramos con Frank O'Hara. Raúl hablaba de Marjorie Perloff el otro día en una conversación que manteníamos los que participamos en este contexto. Marjorie Perloff le ha dedicado un magnífico libro a Frank O'Hara. Frank O'Hara, que con Ashbery pues participó en lo que se denomina la Escuela de Nueva York, además de haberse presentado muy pronto, a finales de los años, mediados de los años 50, como un poeta declaradamente homosexual en el terreno neoyorquino, de haber publicado sus revistas, ¿verdad? En la revista neoyorquina algunos poemas con este cariz y ser un poeta de la vida cotidiana. Fue un comisario, crítico de arte que trabajó para el MoMA. Todo esto lo va a contar Lola y yo me estoy excediendo al contar. El asunto es el siguiente. El asunto es que de pronto el MoMA, y Lola va a contar la trama de todo esto, organiza una exposición en 1960 sobre nueva pintura y escultura española. Es el título. Y Frank O'Hara es el comisario, y Frank O'Hara escribe el texto del catálogo y lo escribe en un catálogo que está lleno de agradecimientos oficiales y que ya tiene ese tufo, ¿verdad?, de por dónde viene el asunto. Y aquí viene lo que podemos discutir los historiadores actuales, y no estamos totalmente de acuerdo. O'Hara transmite en su texto, que es un texto de oficio, es quizás una exposición que hace para manumitirse, no tanto para querer presentar algo realmente de su interés, aquello que los creadores españoles le dicen. Y él muestra su sorpresa porque los creadores españoles le dicen que para ellos lo importante es la tradición. Que todo el informalismo español se hace en función de la tradición cultural española. Y de verdad, no les miento, en el texto de O'Hara aparecen citadas hasta las cuevas de Altamira. Como si de las cuevas de Altamira a Tapies, o si no a Tapies, a Chirino o a Millares hubiese habido una continuidad que pasa por Zurbarán, por Velázquez, por tal. Y viene luego la frase de la discusión. Es decir, O'Hara se sorprende. Los artistas americanos dicen make it new. Los artistas españoles dicen make it over. Es decir, hazlo nuevo, hazlo sobre o rehazlo, ¿no? En el fondo, y esto hablará Lola, no están manteniendo los creadores españoles del grupo El Paso y del Dao Asset y los primeros informalistas, que ya no son, que cuando llegan, fíjense, la exposición llega a Nueva York en 1960. En 1960 ya el informalismo no existía en Nueva York como corriente prioritaria. Y cuando llega, no están en alguna medida articulando argumentaciones que son semejantes a las planteadas subyacentemente en las películas de Fernando Palacios. Es más, Julián Díaz Sánchez y Lola Jiménez Blanco pues han rescatado muchos textos a propósito de esto. El gobierno español suprimió un texto de un crítico que pertenecía al Partido Comunista, Vicente Aguilera Cerny.
el texto de Vicente Aguilera Cerny también contenía los mismos presupuestos. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo es posible que esté de acuerdo el MoMA, Franco? Eso se explica por las bases norteamericanas, pero en fin, el MoMA, Franco, las instituciones franquistas, el crítico comunista, el crítico poeta de la Escuela de Nueva York, los artistas españoles, Fernando Palacio del cine consumo del franquismo desarrollista. ¿Qué hay? Hay una misma narratividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ahora hemos explicado todo esto en términos de ideología. Lo que quiero decir que es, ¿no deberíamos explicarlo en términos de recursos narrativos? ¿Cómo hacemos valores profundos de todo esto? Y luchamos, ¿verdad?, por defender todo ese tipo de cuestiones. ¿No será que ante la imposibilidad de decir, ante la inexistencia del lenguaje, ¿no?, ante el hecho de que aquello sobre lo que tenemos que tratar no nos ha sido transmitido desde la A minúscula, tenemos que recurrir a una retórica que 50 años más tarde parece la misma, provenga de donde provenga? Tampoco he sido capaz de cerrar este capítulo. También lo dejo abierto. Y lo que se plantea entonces, al dejarlo abierto, es si realmente, y este es el tema que en este seminario queríamos ver de una manera prioritaria, es qué relaciones existen entre historia de arte, crítica de arte y narratividad. Sí que con ello estamos en deuda con la narratología, que desde Todorov, ¿verdad?, en un principio, y desde el formalismo ruso, pues fíjense, ya lleva campeando en el mundo de la crítica literaria pues muchísimo tiempo. Creo que ahí se explica la fascinación que sentimos los historiadores del arte por Greimas o por Barthes, últimamente por Mickey Ball, que realmente ha intentado de alguna manera trasladar el mundo de la narratología a la historia del arte, por Arthur Danto, evidentemente, ¿no? Qué maravilloso es el desarrollo del mundo narratológico en Argentina, como lo es en México también a través de la obra de Luz Aurora Pimentel, ¿verdad? Como nada de esto se conoce en España. No hay escuelas narratológicas en España, no hay personajes dedicados a estos temas, los libros no nos llegan, yo los tengo que comprar cuando vengo aquí. Lo digo por también quitar un poquito en las cabezas, ¿verdad?, determinadas. Yo vengo aquí a informarme y a aprender de muchos temas que en España no se pueden estudiar. Y sin embargo aquí hay muchos desarrollos en torno a esos temas, ¿verdad? Yo, desde luego, para mí, ¿verdad?, que Hayden White viniera a la Universidad 3 de febrero y que nos participara quizás en esta mesa, pues es tremendo, ¿no? Acaba de ser traducido en España. En Argentina lleva ya mucho tiempo que lo ha sido. Y también, en fin. Y por supuesto, para mí, Paul Ricoeur, que sería más que realmente un narratólogo, pues un filósofo en el pleno sentido del término, ¿no? En fin, y todo esto pues en su conjunto y tal. Pero creo que nos equivocaríamos si por ahora intentáramos hacer algo que ha sido muy propio de los historiadores del arte, que pasó con la semiología como tal: coger un mundo que ha elaborado un criterio epistemológico y unos metalenguajes e intentar aplicarlo como tal al discurso crítico. Creo que lo que hay que hacer, y nuevamente insisto, es tener una toma de conciencia. Tener una toma de conciencia de que nosotros, cuando producimos, creamos narraciones. Y que esas narraciones pueden convertirse en criterios de poética y en paradigmas que guían, ¿verdad?, la actuación. Que ante todo tenemos la necesidad de crear esa narración. Pero que el hecho de crear una narración proviene del propio ejercicio de la creación artística. En cuanto mundo visual, el propio joven Dalí tuvo la necesidad de crear su propia secuencia narratológica para justificar sus obras. Y es quizás, para hablar del Dalí joven, lo que podríamos hacer no es tanto pensar que es un artista joven que imita a todo el mundo, sino un artista joven que está creando una secuencia narratológica para situarse a sí mismo. Desde este punto de vista, no excluye que o este punto de vista no quiere excluir que los planteamientos que el crítico o el historiador del arte pueda manejar se endeuden con la herencia del marxismo y la teoría postcolonial, o que sean estudios de género, o que tengan que ver con el formalismo, o que tengan que ver con otras posibilidades. Es que son dos esferas que acaban haciéndose transparente la una a la otra, pero que en un momento determinado en el espacio
se diferencian lo que es el pensamiento ideológico que todo el mundo pueda conllevar, lo que es el hecho epistemológico de saber, ¿verdad? Como sentenciaba Gadamer, que quien escribe la historia y hace la historia son las mismas personas, ¿verdad? De la necesidad de articular una narración y de cómo esa narración acaba convirtiéndose en un tipo de estructuración de nuestros conocimientos. Para ello he pensado en que repasemos muy brevemente, y ya si se cansan levantan la mano y termino, aunque me queda un poquito todavía, ¿dónde acudí? Y voy a empezar de nuevo, creo que es la cuarta o quinta vez que empiezo, ¿no? Porque ya les digo que no sé realmente articular lo que quiero decir. He pensado simplemente cómo se hace un manual. Cuando nosotros en nuestras clases les decimos a los alumnos, léanse este manual, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué edad de la inocencia estamos perdiendo y hacer perder a nuestros estudiantes? ¿Y qué edad de la inocencia está perdiendo quien lo lee? Bien. He pensado por ello simplemente, tampoco sin llegar mucho más allá, en coger un manual prototípico, el de George Heard Hamilton, como saben que fue profesor en Yale, luego tuvo otros cargos, se sacaron al retiro, que se publicó en la colección de la Penguin, que funcionaba como manuales para el estudio de la historia del arte en Gran Bretaña, donde también colaboraron Anthony Blunt y todos aquellos que fueron espías rusos en los años 30 y luego no se dieron cuenta de ello hasta más tarde, ¿verdad? Y que han servido para estudiar en Inglaterra, ¿verdad? Durante muchos años, manuales que han sido traducidos, ¿verdad?, a numerosos idiomas y que se proponen en numerosos países. Podía haber cogido a Mario de Micheli, podía haber cogido algún otro, pero sin embargo el hecho de la traducción y lo que conlleva me parecía que era de por sí interesante, ¿verdad? Y como el hecho de que nuestros alumnos, al no tener los historiadores del arte de conciencia narratológica, cuando les decimos que estudien un manual, no le pedimos que se sitúen fuera del manual, sino que se estudien el manual como la primera verdad que tienen que interiorizar. ¿Por qué pensamos que si quieren conculcar alguna de esas verdades ya vendrá? Es decir, suprimimos por completo lo contingente. Suprimimos a la hora de enseñar la idea de que cualquier conocimiento es contingente, de que cualquier conocimiento es perentorio, de que es convencional, y establecemos para poder situarnos a nosotros mismos un lugar que nosotros, y perdónenme que vuelva a este tipo de planteamiento, que es el de la figura del Padre, el lugar del Padre, el del nombre del Padre. Pero en fin, vamos a ver cómo Hamilton, que por otra parte es admirable por muchos conceptos, construye su manual. Hamilton es admirable por muchos conceptos porque, por ejemplo, Hamilton es el primero que habla. En ningún otro manual de la época me he dedicado a estudiar los manuales, ¿verdad?, para ver cómo son. Hamilton escribe esto a principios de los años 60 también, cuando la película de Palacios, cuando la exposición del MoMA. Es decir, Hamilton escribe esto en el momento en que la secuencia creada por el informalismo y el pop ha cesado, cuando va a sobrevenir en el mundo del arte la crisis de los nuevos lenguajes artísticos y por tanto la desmaterialización del objeto artístico como tal, y la crítica institucional y por lo tanto también el cuestionamiento del museo, creando un ambiente terrible en el sentido de que la crítica institucional cuestionaba la existencia del museo, sobre todo el Museo de Arte Contemporáneo, y en muchos de nuestros países, o en algunos de nuestros países, no, ni siquiera se había planteado la existencia de un museo de arte moderno, o había quedado aparcada desde los años 30. Ahí se empieza a dar un desfase fuerte, ¿no? Pues Hamilton escribe su manual y lo publica en esta coyuntura. Manuales que luego son traducidos no en los años 60, sino en los años 70, los años 80, a principios incluso del siglo XXI, cuando las coyunturas son de otras y que son transmitidas desde esta posición. Bien, si vemos, y no sé si se verá bien o no, ¿verdad? Yo aquí en la pantalla esta lo veo muy pequeñito. Hamilton lo que hace es, en primer lugar, algo que a nosotros nos parece lógico, pero que si tuviéramos perspectiva narratológica lo veríamos de otro modo, que es crear estructuras funcionales. Estructuras funcionales que para él tienen un simple sentido pragmático. Es decir, tiene que organizar su libro por capítulos, sobre todo porque es un manual. Pero aquello que tiene un sentido pragmático acaba por convertirse en una estructura semántica.
Es decir, si Hamilton separa el impresionismo del simbolismo, quedan separados. Todos sabemos que existen numerosos puentes, ¿verdad?, entre un mundo y otro. Si Hamilton habla del expresionismo y en ello convoca a los Fauves, pensamos que existe una sensibilidad compartida entre un caso y otro. Luego Hamilton, qué curioso, ¿verdad?, habla del cubismo, cuando, sin embargo, en la estructura funcional que ha creado para el expresionismo, ha metido o ha colocado propuestas de experiencia artística que tienen diverso origen, diverso lugar, diversa cronología y que no son secuencias unas de otras. Luego crea un falso estímulo de trama. Nos hace pensar que aquello que se llama expresionista está tramado por una fábula que recorre todos los subgrupos que conlleva. Y nos hace creer que esa fábula llamada expresionismo es semejante a la llamada cubismo, cuando en realidad son experiencias totalmente diferentes. Quiero decir con esto, y por favor, no quiero... no se piense esto que le estoy haciendo un vapuleo a Hamilton. Creo que Hamilton es una inteligencia superior, porque fue capaz de crear este discurso. Es que no logro explicarme nunca. O sea, no logro decir lo que quiero decir. Y no lo voy a decir, me voy a ir sin decirlo. Es decir, pero estamos de nuevo en el nombre del Padre. Él nos da la facultad de hablar, pero al mismo tiempo que nos da la facultad de hablar, nos impide hablar de otra manera. Ese es el problema. Y cuando queremos hablar de otra manera, ¿qué podemos hacer? ¿Callar? ¿Que ya hemos aprendido a hablar de esa manera? Hamilton además tiene una sensibilidad especial. Lo he dicho antes y se me ha ido. Es el primero que habla de la Neue Saligkeit. Es el primero que habla del realismo mágico. Nadie le hizo caso en los años 60 a esos temas, sobre todo por Hamilton. Es el primero que habla del Novecento italiano. También, pues bueno, sabía que iba a estar aquí Manestela y por eso me he callado. Él es quien se inventa algo que en Italia no existe. La idea de que el Novecento italiano es una unidad estilística, basada en el clasicismo. Cosa que en la historiografía italiana no es así necesariamente. Porque por Novecento se entiende otra cosa, más compleja. Sin embargo, nosotros lo percibimos de esta otra manera, ¿verdad? Hamilton es el primero que habla de todo esto. En fin, es sorprendente, ¿no? Porque llega a nombrar cosas que luego han sido muy importantes para los estudiosos del arte español y argentino, pues por ejemplo, saber cómo determinados, habla del movimiento neorromántico, determinados artistas de nuestros países cuando fueron a París se encontraron, o fueron a Italia, se encontraron con circunstancias artísticas que no existían en los manuales. En Hamilton sí existe. Pero al mismo tiempo que realiza esta apertura, hace esta otra condensación. Y la condensación que hace Hamilton es interesante desde el momento que a la hora de hablar del cubismo, como ven, lo relaciona con la creación del purismo y lo relaciona con una serie de autores independientes y separa el cubismo de la creación del arte abstracto, aunque la contigüidad de las dos funcionalidades aparezca de un lado y de otro. Luego hace algo que hoy nos parece normal, pero que no existía hasta entonces: unir en un solo capítulo a Dada y al surrealismo. Y a continuación habla de la Escuela de París, y como ven, el arte abstracto se queda. Al hablar del arte abstracto, Hamilton hace otra operación que hoy nos parece normal, que es suprimir de todas las propuestas de Die Style, del constructivismo ruso y de la Bauhaus, la carga utópica de transformación social que comportaban. Como ven, desde esta conciencia narratológica, el simple análisis de Hamilton que nos propone hablar es singular en ese sentido. Pero es que Hamilton, y para esto, pues realmente Luz Aurora Pimentel, en su estudio de narratología, es magistral. Yo me quedo pasmado cuando habla de dos cosas muy importantes. Una que se me ha quedado en el tintero, que es la posición del narratario a la hora de la estructura, ¿verdad? Eso me gustaría luego, si acaso, poder hacer un pequeño epílogo de el narratario, no ya como la figura de a quién va dirigido el libro, no como la figura del lector, sino como el personaje imaginario al que el narrador del libro, no el escritor, dedica
la narración. Todo esto es un poco más complicado, pero lo veremos. Pero claro, Luz Aurora Pimentel, y ya esto lo había intuido Greimas, ¿verdad? Y también un poco, partes menos, porque está más interesado por la funcionalidad, el doble sentido, etcétera, ¿no? Por lo que es el sistema en sí mismo de estructuración del lenguaje. Habla del hecho, bueno, pues sí se ha hablado del narrador homodiegético, el heterodiegético, todo esto y tal, que no voy a entrar en ello. Cuando el narrador creemos que asume los principios de su propia narración, y sin embargo lo que está es transmitiendo la narración que a su vez ha trazado otro. Otro que el narrador del libro, que en un libro de carácter académico, y aquí tienen ustedes en Buenos Aires a Irene Klein, que ha estudiado esto muy bien, cómo es la estructura del relato académico, y cómo la función del narrador aquí es muy compleja, puesto que supuestamente todos nosotros suprimimos el yo en nuestros discursos para no crear un relato subjetivo, pero eso simplemente es una apariencia, porque en el fondo estamos intentando deslizar subrepticiamente un personaje encubierto que narra y que por lo tanto tiene una pervivencia del yo, del narrador, ¿verdad? Pues a veces lo que hace ese narrador es asumir el papel de otro y transmitirlo, colocar una narración dentro de otra narración. Lo que con sorpresa he visto es que Hamilton coloca narraciones dentro de sus narraciones y que la narración que vincula a Dada y al surrealismo aparece por primera vez en un manual, en su manual, aunque no del todo, pero son narraciones que han sido propuestas por otros narradores y que él asume como propia. Qué curioso, qué curioso. Cuando tenemos la imagen de Dada, ¿verdad?, en nuestras mentes, y todo lo que Dada significa, de alternativa a la conciencia artística en el siglo XX, de quiebra del sentido de la artisticidad heredado, de quiebra de todo el sistema de las bellas artes y de sus valores. Bien, Dada se historió por primera vez, o dicho de otra manera, Dada fue el primer movimiento del siglo XX que se historió. Esto parece una contradictio terminis, ¿verdad? ¿Cómo Dada, si pertenece a la esfera del no arte, si pertenece a la quiebra del sentido de la artisticidad, fue historiado? Fue el primero en serlo. Y fue además historiado dentro de las páginas de la revista más selecta que existió en los años 20 y 30 en Francia, en Europa y en el mundo, Cahiers d'Art. Yo he tenido la suerte de conocer a todo el mundo porque, en fin, estuve trabajando en el Pompidou precisamente en este ámbito cuando era joven, como investigador. Conocí a Listériat, conocí a Madame Servoz, y mi trabajo en el Pompidou consistía en atar cabos sueltos en torno a la revista Cahiers d'Art y todo esto, ¿no? Pues conocí también, pues, bueno, cómo se hizo la revista, los materiales originales. Es un mundo que me llamó mucho, me llamaba la atención. Mi truco como historiador fue que la fotografía entera la tenía siempre en mi casa. Me tiraba de ella cada vez que tenía que escribir un artículo. Pero ahora ya hay ediciones también digitalizadas, ¿no? Pero que y sin embargo yo cuando hice esto, ¿verdad? Yo estaba más cerca de Thériault, incluso me fui a vivir un tiempo a la casa originaria de Thériault de la isla de Lesbos y todo esto y tal, ¿no? Y hice una exposición en Madrid con respecto a esto, todo esto y tal, ¿no? Pero no me di cuenta cuando estaba estudiando Cahiers d'Art de lo que ahora me interesa, que es que Dada se historió por primera vez en una revista que convertía al arte moderno en arte del buen gusto de la nueva burguesía de entreguerras. Eso fue Cahiers d'Art, aunque fuera maravillosa. Bueno, ¿no? Una cosa no excluye la otra, pero ese fue su principio, la sistematización del arte moderno como nuevo arte de la clase dominante y como nuevo prototipo de buen gusto. Y no había caído en el título que en Cahiers d'Art se le dio a la historización, ¿verdad?, por parte de... se me ha olvidado ahora, me confundo con Hans Richter. El no traer papeles me hace, ¿verdad?, a veces tener alguna pérdida de este tipo. En fin, el miembro del movimiento Dada en Zúrich que historió Dada en la revista Cahiers d'Art, fíjense qué fallo de récord, diríamos hoy,
tituló su historización de Dada El espíritu Dada en la pintura. ¿Dónde hay una pintura Dada? ¿Cómo se trataba de un fenómeno de asociación de términos dispares y de al menos de relectura y de reconsideración de Dada, en el que Dada quedaba articulado por ciudades? Dada en Zúrich, que es donde comienza, ¿verdad? Dada en Berlín, Dada en Hannover, Dada New York, ¿verdad? Dada París, y Dada París se transforma en surrealismo. Bien, lo que ocurre es que al hacer estas narrativas, ¿verdad? Al hablar de Zúrich y Nueva York, el narrador tiene que llegar a la conclusión de que efectivamente, antes de que Dada surgiera en Zúrich, habían existido en París propuestas que incorporaban el espíritu Dada. El problema es el siguiente. La mayor parte de las historias del expresionismo concluyen en la huida hacia el dadaísmo en Zúrich de los expresionistas. Hugo Ball y todos los fundadores del Cabaret Voltaire en realidad son expresionistas de segunda generación convertidos en pacifistas, huidos a Zúrich, y en alguna medida las actividades del Cabaret Voltaire pueden ser vistas como una especie de extensión ad absurdum de las ideas expresionistas. De hecho, la idea de fundar un cabaret y llamarlo Cabaret Voltaire es una actitud expresionista. Por lo tanto, el espíritu Dada se considera, por parte de los dadaístas de Zúrich, heredero de determinadas corrientes de pensamiento que influyeron en el expresionismo alemán, no tanto en Der Blaue Reiter como en Die Brücke, ¿no? Especialmente determinadas posiciones del nihilismo, de la lectura de Schopenhauer, de la lectura de Nietzsche, etc. Bien, ¿qué tenía que ver Marcel Duchamp con todo esto? Cuando el mundo de Marcel Duchamp era el mundo de la racionalidad, el mundo de los matemáticos del círculo de Pitot, ¿verdad? Y el mundo que provenía del cubismo. En alguna medida, ¿verdad? Al historiarse Dada en Cahiers d'Art, se está estableciendo una genealogía de Dada que tiene que modificar la estructura del relato mediante lo que llamaríamos hoy un flashback, para colocar de pronto, cuando Dada va a Nueva York, lo que Duchamp y Picabia habían hecho en París años antes. Esta estructura que modifica a través de una narración que utiliza de continuo el recurso del flashback y de la narración dentro de la narración a través de Dada ha llegado a nosotros de manera inalterable. Y no se ha intentado plantear de otra manera, salvo, lógicamente, una vez más, cuando Alfred Barr hace sus exposiciones de carácter retrospectivo en el MoMA. Me resulta extraordinariamente sugerente que el catálogo de la exposición Dada, Surrealismo y Arte Fantástico, que así fue como se llamó en un principio, en la primera edición, ¿verdad? En el año 37, creo que fue la exposición, no lo recuerdo ahora bien, se llama de esta manera. El texto de que fue antes la exposición, 36, el texto de, ¿cómo se llamaba el dadaísta que escribió el texto para Alfred Barr? Ay, no, se me ha ido por completo. Lo tengo confundido con Hans Richter. No me acuerdo en este momento. No llega. A mí me hace mucha gracia porque Alfred Barr publicó un catálogo, que es este que tienen ustedes aquí a la izquierda, diciendo: no me ha llegado el texto del comisario de la exposición. ¿Te imaginas que hiciéramos esto nosotros ahora, verdad? Edito este catálogo, cuando me llegue el texto del comisario de la exposición lo vuelvo a editar. Bien, en la primera edición del catálogo la exposición se llama Dada, Surrealismo y Arte Fantástico. En la segunda edición se llama Arte Fantástico, Dada y Surrealismo. El cambio, con la llegada del texto, ha motivado un cambio de sentido. En la primera portada aparece una fotografía aleatoria de Man Ray. En la segunda portada, con el texto recién llegado del comisario de la exposición, se cambia y se pone nada más y nada menos que una obra de Giorgio de Chirico. El cambio en la edición de un catálogo a otro y del concepto que se transmite con la exposición es enorme. En el primer catálogo se parte de la obra de Man Ray y del círculo neoyorquino en torno a Dada. En el segundo catálogo se hace toda una genealogía en imágenes
del arte fantástico de las cuevas de Altamira a nuestros días, pasando por el Bosco, pasando por eso. Es más, se establece una cronología en la que, si bien el relato publicado por Cahiers d'Art comenzaba en 1916 en Zúrich, se empieza, como ven, en 1910 en París. Hay una lógica en todo esto, ¿verdad? Hay una lógica muy clara. Alfred Barr está sacando de la historia que lleva del cubismo al arte abstracto la pintura con letras del cubismo, el collage y los objetos de Picasso. Es decir, Alfred Barr, como ven, y relaciona esto con actitudes no normativas dentro del arte moderno. Si se fijan, en fin, no se ve muy bien, pero me creen, en un mismo párrafo se relaciona que en París de 1910 se comenzaron los objetos anartistic, dice Alfred Barr, que él quien inventa el término, realmente, ¿no? Con el manifiesto futurista en Milán. Es decir, empieza a ver el futurismo como algo que tiene que ver con el arte fantástico o con el arte imaginativo, no tanto con otro tipo de propuestas, ¿verdad? Y con la presencia en Múnich de Giorgio de Chirico, en Múnich, en Italia, pintando el enigma de una tarde de otoño. Es decir, es lo mismo que Picasso hiciera una guitarra con trozos de cartón que Giorgio de Chirico realizara el enigma de otoño. Y así, y no voy a aburrirles más porque ya tenemos mucho tarde, sigue todo en consecuencia, hasta que el propio Francis Picabia elabora todo un diagrama parecido al primero que hace Alfred Barr, en el que existe también ese tipo de relación, aunque claro, acaba la película en Francis Picabia. Es decir, este tipo de propuestas, como la del portugués, la del collage, la del arte verbal visual, la de la creación de objetos, son situados por Alfred Barr, ¿verdad?, como parte de la tendencia dada surrealismo, arte fantástico. Aquí tenemos, y ese es el tema que diríamos, por economizar tiempo en la otra mesa, no sé qué, un problema enorme a la hora de valorar las producciones artísticas del arte español, argentino, uruguayo o mexicano en los años 20, que consiste en que a partir, sobre todo, de las obras de Hal Foster y de la revisión que Hal Foster hace de las teorías de Peter Bürger, lo que se considera arte de vanguardia no es la innovación lingüística con respecto al Renacimiento, sino se considera arte de vanguardia exclusivamente todas las manifestaciones de arte que no obedezcan a ningún sistema heredado de las bellas artes. Y por eso yo mantenía esa conversación con mi maestro Simón Marchand. Simón Marchand decía, el cuadro de Moreno Villa no vale nada, porque es pintura. No puede ser moderno. No puede tener esa posición, porque moderno, vanguardia, es esto. Lo otro es ese eclecticismo. Y en esa dicotomía estamos, que sería otro tema, ¿verdad?, para haber tratado, porque y el concepto de arte nuevo vendría ahí, ¿verdad? Pero, como ven, tiene como una relación que de pronto tendría que hacer al lector de esta narración encontrar paralelismos entre la rueda de bicicleta, ¿verdad?, y el canto d'amore, porque ambos están situados en un mismo espacio de narratividad. La verdad es que muchos de los que estamos aquí somos profesores de historia del arte, y si nos ponemos a encontrar paralelismos, los encontramos. Y con ello quiero lanzar una especie de autocrítica a nuestro propio sistema. Realmente, cómo creamos narratividades a partir de pies forzados, ¿no? Pero en fin, tampoco sé concluir esto que quiero decir y lo dejo aquí. 5 minutos nada más, porque sé que estamos cansados y hace un poco de calor, ¿verdad? El otro capítulo del libro de Hamilton, en este caso el dedicado al cubismo, ¿verdad? El dedicado al cubismo, que fíjense qué estructura tiene. George Braque y Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger, el cubismo como movimiento, el cubismo órfico, el purismo. ¿Nunca se han preguntado por qué? Braque y Picasso y luego Gris y Léger. ¿Relacionamos nosotros hoy en día realmente a Léger con lo que es la estructura básica del cubismo? Bueno, pues uno se va haciendo mayor, uno va leyendo, uno va compartiendo con los amigos cosas y se da cuenta que de nuevo hay un narrador implícito en la narración.
de Hamilton. Probablemente uno llega a saber por qué Hamilton acabó escribiendo este manual. Porque este esquema de concepción del cubismo es el esquema trazado en sus escritos por Daniel Henry Kahnweiler. Sencillamente. Y por lo tanto, dada la influencia de Kahnweiler podía tener, ya era muy mayor, pero en la gestación, la tuvo en la gestación de la Fundación Getty, lo tuvo en toda obra de Douglas Cooper, lo tuvo en la gestación del Museo de Arte Moderno de París, lo tuvo en la gestación a través de la Tate Modern, a través de Roland Penrose. Pues nos damos cuenta que hay un narrador implícito, ¿verdad?, y taimado en todo este tipo de cosas. Lo que es significativo es que Hamilton habla en una de estas páginas de su manual, en la tercera columna, de que el cubismo ha sido dividido en cubismo analítico y sintético, y establece unos márgenes de diferenciación para el márgenes cronológicos, cubismo analítico y sintético. ¿Quién de nosotros, cuando habla del cubismo, no habla de cubismo analítico y sintético? ¿Quién de nosotros, delante de un alumno, cuando un alumno más ingenuo, más aventajado, no ha dicho, pero esta obra, profe, es analítica o sintética, no ha escurrido el bulto como ha podido? Porque en determinados momentos, ¿verdad?, justificar esa división es realmente dificultoso. No hay un catálogo de referentes de en qué consiste. Pues bien, yo como soy andaluz creo que se me aparece la Virgen. Es simplemente una manera de hablar, ¿no? Entonces, preparando esto para venir a Buenos Aires por culpa de la profesora Bessler, yo llevaba mucho tiempo con el tema, me pongo a escanear esto para mostrarlo aquí porque creía que se podía ver mejor para poder leerlo, y me di cuenta que de pronto Hamilton tiene una cita, al que la he perdido, caramba. Ah, no, está aquí. Es que mi propio discurso lo he modificado. Hamilton tiene una cita en su texto sobre el cubismo que dice algo que de verdad, para este viaje, he dedicado toda mi vida académica a esto, vine aquí con la exposición del cubismo en Telefónica y prediqué todo esto. Y Hamilton dice, aunque en realidad esta división entre cubismo analítico y cubismo sintético es un invento de Juan Gris. Yo no lo sabía cuando estuvimos con la colección cubista de Telefónica aquí en Buenos Aires. Y una tarde y otra tarde explicaba y explicaba, porque claro, se ha dicho, porque claro, tal. Ya lo decía Hamilton. En alguna medida, Hamilton, como elemento fundador, es tan consciente de que está creando una narración y que su narración es convencional, que no tiene miedo de desvelar sus cartas. Lo que hemos hecho, los que hemos hecho de la narración de Hamilton un tótem inalterable de verdad historiográfica somos nosotros. Él se cura en salud por una nota a pie de página. ¿No? Hasta el punto que recuerdo, ¿verdad? Y aquí estoy modificando un poco mi discurso, que, y en muchos textos que yo he escrito se dice esto, Dios mío, aprovecho para hacer autocrítica, con otro de mis queridos maestros, el desgraciadamente fallecido Juan Antonio Ramírez, cuando me negaba toda esta cuestión del cubismo analítico y sintético, su existencia o no existencia, la historiografía, en realidad ya Christopher Green lo había planteado, en realidad pues también, pues otros autores también lo tenían planteando, pero no. Pues Juan Antonio Ramírez me decía, bueno, es que realmente hay un libro, que es el de Golding, ¿verdad?, en el que la división del cubismo se establece así, eso se constituye como canon, y es una forma de hablar del cubismo. Pues yo también pensaba que Golding sistematizaba todo esto. Pues bien, oh sorpresa, todos nosotros hablamos de cubismo analítico y cubismo sintético, pero el estructurador del canon de los estudios sobre el cubismo, John Golding, no habla nunca de cubismo analítico y sintético. Con lo cual, la evidencia de que ese sistema de estudio del cubismo es una construcción. Es una construcción simplemente con fines narrativos. Y no es una verdad de poética. Aparece evidente. Y sin embargo, está la fuerza del nombre del padre, que cuando hablas con colegas, todo el mundo te afirma que Golding, yo he llegado a escribir en el catálogo de Telefónica, que Golding dice, terrible, ¿no? Me tendrán que suspender, no hay otra, ¿no? Pero nunca lo dice, porque está estructurado como un sistema normativo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué Golding lo dice
y por qué hay otras maneras de afrontar todo esto. Había traído una obra, pero en fin, la mesa del arquitecto, para preguntarnos si es cubismo analítico o es cubismo sintético. Por una parte la estructura es analítica, pero por otra parte la inclusión de una tarjeta de visita de Gertrude Stein, de algunos signos gráficos, de algunas palabras, tendrían que ser entonces, ¿verdad? El otro criterio. Bien. Había traído otros ejemplos, como José Pierre, que es el único autor de un manual del cubismo que presta atención a creadores cubistas latinoamericanos, también divide el cubismo en cubismo analítico y cubismo sintético, aunque establece unas fechas distintas que Hamilton. No coinciden en fechas, ambos autores, con lo cual, para Hamilton, el collage es cubismo analítico, para José Pierre, el collage es cubismo sintético. Qué fuerte, ¿no? Qué grave la diferencia establecida. El mismo problema tiene, todavía ya en el año 1995, Pierre Dess, en el Dictionnaire Picasso, a la hora de introducir el término cubismo. Habla de cubismo analítico y cubismo sintético, y sin embargo, luego cuando llega al desarrollo del tema, dice, en realidad Picasso nunca me habló de esto. Y en realidad el término sintético se estructuró de tal manera, de tal otra, y lo va desarrollando hasta sentirse incómodo, pero qué cosa que no puede dejar de hablar de que eso realmente existe y estructura la historia del cubismo. En las historias del cubismo anteriores a la Segunda Guerra Mundial, como en la de Guillaume Junot o la que Thériault realiza dentro de Cahiers d'Art, en esta serie de relatos sobre los movimientos de las primeras vanguardias, de las vanguardias históricas que Cahiers d'Art utiliza, aunque no es exactamente esta serie, es que Thériault habla, porque necesita hacer una teoría, nunca se habla de cubismo analítico y cubismo sintético. Sí se habla de cubismo analítico y cubismo sintético, sin embargo, en 1920, en Der Weg zur Kubismus, de Daniel Kahnweiler. Pero atención, Kahnweiler coge esto de un artículo que ha publicado en la revista en la que publicó sus primeros textos en el exilio. Die Weißen Blätter, las hojas blancas, como en la canción de Navidad, o Tannenbaum, wie das sind Tannenblätter, ¿no? Y publica este texto, que sí me voy a permitir leer, lo he puesto en más grande para poder verlo. Este nuevo lenguaje proporciona a la pintura una libertad inaudita. Ya no está ligada a la imagen óptica más o menos realista que tan solo admite un único punto de vista ante un objeto. Con tal de efectuar una representación profunda de las cualidades primarias del objeto, es capaz de mostrarlo sobre el plano como un dibujo estereométrico o mediante varias representaciones del mismo, dar incluso su descripción analítica, que solo será refundida de nuevo en objeto en la conciencia de quien contempla el cuadro. Ya está claro, el pintor es analítico, el espectador es sintético. Pero sigamos. La representación tampoco necesita ya ser la propia del dibujo estereométrico siempre cerrada, sino que, y este fue el gran paso de Picasso en Cadaqués, unas superficies coloreadas pueden componer el esquema formal gracias a su orientación, situación relativa, etc., sin necesidad de ensamblarse en cuerpos cerrados. En lugar de una descripción analítica, el pintor también puede, si lo prefiere, crear de esta manera una síntesis del objeto, es decir, según Kant, mezclar entre sí sus distintas imágenes y comprender su diversidad en una única cognición. Es decir, para Kahnweiler en 1916, y con una lectura apresurada de Kant en plena Primera Guerra Mundial, con la necesidad de situarse como crítico de arte con fundamento filosófico, lo analítico y lo sintético de la pintura cubista es un mismo proceso de la creación. ¿Bien? No es otra cosa. Esta es una obra de Picasso en Cadaqués, a la que alude Kahnweiler, al hablar de analítico y sintético en el cubismo. Es decir, el Picasso del cubismo que luego será llamado por el propio Kahnweiler hermético. Ni analítico ni sintético. Y que es el principio de la pintura pura, el grado cero de la pintura. Percibimos cromatismo pero no hay color, percibimos luz pero no hay campo lumínico, percibimos claro oscuro pero no hay modelado, percibimos una figura tocando la guitarra pero no hay dibujo ni hay representación, etc. Picasso no le gustó nada este tipo de pintura hecha por sí mismo,
si se conservaron fue porque el propio Kahnweiler las compró antes de que Picasso las modificara, y de hecho se conocen pinturas modificadas por Picasso. Es decir, que no hay un cubismo analítico que es que dura hasta una fecha y un cubismo analítico que es que dura, sintético que dura hasta otra. No es el cubismo sintético para este primer Kahnweiler, no se basa en la idea de que haya letras, collage, color. Siempre el cubismo sintético, aparición del color. Pues en principio, la primera definición que hace Kahnweiler, esto no existe, no se da. Y si recorremos entonces el espectro hacia atrás, si lo hacemos a ritroso, podríamos decir, ¿no?, el recorrido, nos damos cuenta que en el año 63, en sus Confesiones estéticas, Kahnweiler habla de que existe cubismo analítico y sintético. En la reedición del Camino hacia el cubismo hacia el año 58 se recoge esta cita. En el año 50 publica un libro en el que dice que solo hay 4 cubistas esenciales: Braque, Picasso, Leger y Gris, que ya es lo que había hecho también en el Weissenblätter y en el Camino del cubismo. Habla de un cubismo analítico y un cubismo sintético. Pero Kahnweiler, en 1950, en este libro, dice que el cubismo analítico dura hasta el collage y que después del collage comienza el cubismo sintético. Ninguno de nosotros pensaríamos esto ahora. En su libro sobre Juan Gris, coloca de nuevo la periodización de cubismo analítico y cubismo sintético en función de Juan Gris. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nosotros apreciamos o estimamos como una verdad paradigmática la división entre cubismo analítico y cubismo sintético, cuando en el propio discurso creado por la genealogía de los términos y su aplicación ha sido totalmente flotante, cambiante, ha aparecido y ha desaparecido, no ha tenido nunca una constancia que nosotros le presuponemos, hasta que se llega un momento en 1936 que alguien en Nueva York, al hacer la exposición Cubismo y Arte Abstracto, a la hora de dividir la historia del cubismo, no queriendo decir que hay un camino del cubismo al arte abstracto, sino que relaciona en principio los dos polos, aunque luego acabe haciendo el recorrido, divide, como ven en el capítulo, en una introducción, ¿verdad? Luego habla de un cubismo analítico y luego habla de un cubismo sintético. Y como ven, desglosa, ¿verdad?, la diferencia entre uno y otro. Y de nuevo, para Alfred Barr, en 1936, la idea de cubismo analítico es algo que dura hasta 1913, y la idea de cubismo sintético es algo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial. O sea que fíjense, sin que en ninguna obra paradigmática o canónica sobre el cubismo, la división sobre el cubismo, este efecto, lo que se podría llamar narraciones proyectivas, me parece realmente singular. Estamos viendo que la división entre cubismo analítico y sintético es flotante, que para Kahnweiler en origen la división no era una división, sino un mismo procedimiento del artista al realizar la obra. Vemos que cuando la división se produce y actúa, el punto de corte es 1914, que el collage está situado dentro de la esfera del cubismo analítico, no del sintético. Y surge la pregunta: ¿cuándo y quién dijo que había cubismo analítico y cubismo sintético, y que el cubismo analítico duraba hasta la aparición del collage y del color? Pues miren ustedes, no lo he encontrado. Lo diría el jefe de todo esto. No hay un texto específico en el que esto se proponga de la manera en que nosotros lo enseñamos a nuestros alumnos. Me resulta sorprendente, ¿no?, del poder de la creación de las narrativas y la manera, diríamos, de conculcarlas. Luego seguía con esta perspectiva a ritroso sobre el tema, ¿no? En homenaje a Juan Gris en Cahiers d'Art se habla en el año 33 de cubismo analítico y cubismo sintético. En la monografía de Kahnweiler sobre Juan Gris se habla de dos periodos, uno analítico y otro sintético. En el libro de Maurice Reynal de 1927 habla, ¿verdad?, de una frase de Juan Gris en la que dice Juan Gris: me di cuenta que he atravesado dos momentos en mi obra, el momento analítico y el momento sintético, lo dice Juan Gris de su propio riesgo, hasta que llegamos al momento fundacional, las cartas en la correspondencia entre Kahnweiler y Kahnstein. Es en este momento, en un ámbito estrictamente privado, donde ambos concluyen que existe un cubismo analítico y un cubismo sintético,
No, la galería Michel Leiris nunca me ha querido dar el original de esta carta. Lola conoce bien las dificultades con estas galerías para que den originales. Traigo la edición en alemán, traigo la edición en francés de las cartas, no he traído la edición en español, para hacer ver en el momento en el que Kahnweiler dice: creo que en la historia del cubismo, le responde a Einstein, creo que tus sugerencias sobre el cubismo son ciertas. Cada vez me doy más cuenta de que ha existido un cubismo analítico y un cubismo sintético. El cubismo analítico dura hasta 1916 y el cubismo sintético comienza a partir de 1916 y es Juan Gris su principal portavoz. Es decir, en una correspondencia privada se aclara el origen de toda una división que ha conducido a la historia del arte y que consiste en pensar que las obras de Juan Gris son abstractas y figurativas al mismo tiempo. Que Juan Gris inventó algo que a Picasso le molestó mucho, que era capaz de hacer una obra de pintura pura como la que tienen a la izquierda, en la que la composición es totalmente abstracta y sin embargo el objeto no aparece necesariamente fragmentado. Este descubrimiento de Juan Gris en 1910 lo recupera Juan Gris en 1916 y lo expande en su obra de 1918. Kahnweiler, antes de la Primera Guerra Mundial, no le había prestado a Gris, le había prestado atención, pero lo quería en su galería, pero no tanto. Kahnweiler descubrió la obra de Juan Gris en una exposición, la redescubrió, de la Galería Moss en Ginebra. Y ahí es cuando cuenta, y lo cuenta en su vida de Juan Gris, cuando vi la obra de Juan Gris en la Galería Moss en Ginebra, me di cuenta que yo en París había dejado a un pintor interesante y que ahora al volver a París tenía que encontrarme con un maestro. Es decir, es cuando Kahnweiler, en función de la obra de Juan Gris, ese concepto de analítico y sintético que ha hecho para un determinado momento de la obra de Picasso, lo reconstruye de una determinada manera. Traía más genealogía, pero quiero, sin embargo, y traía más relaciones, pasar a otro plano. Y ya de verdad que termino, porque es verdad que tenemos calor y que esto es muy largo. Cuando Emilio Pettoruti llega a Florencia en 1913, ¿el cubismo es analítico o sintético? ¿Alguien le contó a Emilio Pettoruti que el cubismo era analítico o era sintético? Era imposible. Entonces, ¿por qué analizamos la obra de Pettoruti si es cubismo analítico, si es cubismo sintético, si es futurismo o es cubismo? ¿Quién sale perdiendo en esta estructura de narración? A mi juicio sale perdiendo Emilio Pettoruti. Porque queremos hacerlo partícipe de una corriente o de una proposición narrativa que no existía cuando él llegó a Europa. Y por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué percibió Emilio Pettoruti? La realidad. La realidad de lo que estaba sucediendo en Europa. Siempre se me olvida algo en estos PowerPoint tan largos y en estas charlas tan largas que hago. Pero ya había comparado a veces la obra de Emilio Pettoruti con la de Alessandra Ester o con la de Iván Puñí o con la de algunos pintores futuristas. Es decir, cuando Pettoruti llega, para los pintores que no son estrictamente el círculo de Kahnweiler y que no son estrictamente el círculo de Pitot con Gleizes y Messager, entre cubismo y futurismo no hay diferencias. Y ese es el lenguaje que practica Natalia Goncharova, ese es el lenguaje que practica Alessandra Ester, ese es el lenguaje que practican incluso Ardengo Soffici, con el que Pettoruti tiene tanta relación. Es decir, que estamos, no sé si se están dando cuenta, y como el caso de Pettoruti, como puede haber puesto cualquier otro, estableciendo criterios, y aquí sí que me muestro muy Didi Ubermaniano, ¿no? En primer lugar, no hay anacronía en la propuesta de Pettoruti. En segundo lugar, no hay eclecticismo, es que el eclecticismo es lo que era. No se trata de que un pintor, porque llega de Buenos Aires a Italia, como otro podría ir de Madrid a París, adquiere un rasgo ecléctico. Es que el rasgo ecléctico era la condición en 1913 del mundo del arte. Y es que no existía la narración sobre la historia del cubismo que a posteriori hemos visto y que no está sistematizada en ningún lugar. Y sin embargo es una narración que sirve para establecer criterios de validación y de homologación de determinadas propuestas. No tiene que hacer muchos más kilómetros Emilio Pettoruti que Alessandra Ester desde Siberia
aunque era ucraniana, pero vivía en Novosibirsk, para llegar uno a París y otro a Milán. No hay mucha diferencia de recorrido, era mucho más fácil llegar en barco de América Latina a Europa que llegar de la lejana Rusia a París. De América Latina a Europa no se atravesaba ningún territorio en conflicto. De la lejana Rusia a París, muchísimos. Sin embargo, un tipo de viaje por esta división en continentes se considera el viaje de alguien que pasa a estar en un lugar que es otro, aunque sus padres sean italianos, cuando los padres de Alessandra Ester son de Siberia, y no que recalan en Ucrania, y no tienen ninguna relación con el mundo que va a visitar. El proceso de desculturización de Alessandra Ester, al llegar al cubismo, es absoluto, y sin embargo no nos parece que tenga que ser visto de un determinado ángulo de pérdida de posición cultural. Pettoruti, cuando viaja a Italia, está permaneciendo en su cultura, en la cultura de sus padres, en la cultura que ha vivido en su juventud. Bien, no solo eso, sino que Pettoruti tampoco es realmente alguien que establezca un criterio meramente de mímesis con respecto a lo que ve. Es verdad que Pettoruti no inventó el collage, pero es que lo inventó Picasso. Es que Tatlin tampoco inventó el collage. Es que Hannah Hoech tampoco inventó el collage. Es que Kurt Schwitters tampoco inventó el collage. Cuando hablamos antes de lo postfundacional, me interesa mucho ver cómo esta cuestión de lo postfundacional afecta a un tipo de narrativa u otra. Que un pintor latinoamericano español en 1914 recogiera la experiencia del cubismo que había surgido en 1912 y que no había sido conocida en el mundo hasta que Apollinaire la publicó en Les Soirées de Paris en 1913, ¿verdad? Cuando entonces un pintor argentino-español en 1914 hace un collage, se considera que es postfundacional. Cuando lo hace un pintor ruso que va a París, está en la historia del cubismo. Cuando lo hace Kurt Schwitters, es un movimiento refundacional. Aquí hay algo en todas estas narrativas que empiezan a acordar. Pero es que, claro, la posición de Pettoruti a la hora de hacer el collage podríamos parecer que es semejante a la de Soffici. Sin embargo, hay una gran diferencia. Soffici practica lo que podríamos llamar, para resumir, el non finito, l'informale, el abocetado. Pettoruti apuesta ya en 1914 por la forma construida. ¿Qué pintor del círculo cubista apostaba en 1914 por la fórmula construida? Ninguno. O solo uno, Juan Gris. Pettoruti y Juan Gris se conocían, no. Luego, la posición de Pettoruti al modificar el collage de Soffici, que es un año anterior al suyo, pero a través de la forma construida y geometrizada, es fundacional. No es una mera imitación, ¿no? Pero claro, nada de esto ustedes me lo habrían creído, y aquí es donde quería ir, que no se me escape, si yo antes no hubiese estado una hora de calor diciendo que analítico y sintético no existe. Si no niego la narración principal, si no intento reconstruirla, si no intento desvelarla en su contingencia, en su fragilidad, no puedo establecer criterios de valoración positivos para la obra de Pettoruti. Porque sería algo que me impediría hablar de ello. Es sorprendente entonces la relación que Pettoruti establece desde el punto de vista lingüístico, porque en teoría no se conocía. Sobre esto hay mucho que investigar y se pueden encontrar cosas con Juan Gris. La forma del vaso y sobre todo algo que llama la atención. En esta obra de Juan Gris, las dos son de la colección telefónica, perdón que paran para casa, pero es que me pagan muy bien. Me pagaban porque ya me han echado. Se ha dicho siempre de esta obra de Juan Gris, y Lola Jiménez Blanco, una especialista en ella, que el hecho de que la botella ponga arriba o, agua, vino, está aludiendo, como Gertrude Stein dijo en un momento de Juan Gris, a la transustanciación. Es decir, incluso aquí han querido ver una fórmula, una hostia, una forma sagrada en el cuadro con el vino. Cuando Gertrude Stein dijo, Juan Gris es el maestro de la transustanciación, ¿no? Pues no sé, nos queda en un enigma, quizás estamos imaginando demasiado. Pero lo que está ocurriendo
con el escenario de la revista La Cherba al fondo, con una declaración sobre que los futuristas tienen que intervenir en la guerra, y le agradezco a la profesora Bedler que me diera la página de la revista La Cherba que muestra el cuadro de Pettoruti. Entre la uva y el vino no es la misma idea de transustanciación. ¿No está mostrando el cuadro de Pettoruti que la uva se convierte en vino? ¿Y no podría aludir esa transustanciación a la propia idea del collage? ¿No están en el fondo manejándose en un mismo plano, con un solo año de diferencia, Juan Gris y Pettoruti? Luego Pettoruti está actuando en el plano 1 de la acción de la historia del collage. No está actuando en otro lugar. Es más, las uvas del cuadro de Pettoruti me recuerdan a las uvas de un collage de George Braque. Con una diferencia. Las uvas de George Braque son de nuevo non finite, son de nuevo informes. Las de Pettoruti son de nuevo construidas y acabadas. Porque parece que ahí va, ¿verdad?, el rasgo de diferenciación que Pettoruti quiere. Curiosamente, y no sé si lo verán bien en el extremo superior, ya que la imagen, en el mismo verano de 1914 en el que Pettoruti realiza este collage, Picasso, en Aviñón, en uno de sus cuadernos, pinta unas uvas que tienen las mismas características. Las pinta además unas uvas sobre un periódico. Es decir, hay una coiné del lenguaje cubista o postcubista que Pettoruti es la que habla. Con un problema, estos dibujos, nadie sabía que estaba haciendo Picasso en Aviñón. Vivía allí totalmente aislado, no se comunicó con nadie hasta 2 años más tarde y nadie tenía acceso a sus cuadernos, mucho menos alguien que vivía entre Florencia y Milán. Es decir, Pettoruti ya está deduciendo que a través del lenguaje cubista es posible la reconstrucción clásica de la forma. Y lo está haciendo en el universo futurista. Me pregunto, y he estado muchas tardes sentada en Le Juve Rose, ¿no? Ahora hay un bar para turistas, en fin, pero está muy cerca del Palazzo Strozzi, y entonces pues se puede tomar un café allí, ¿verdad?, por las tardes. ¿Qué futurista? Y aunque Ardenko Soffici tenía un conocimiento profundo de lo que hacía Picasso, ¿verdad?, fue el artista privilegiado en torno al conocimiento de la obra de Picasso, ¿verdad? También, yo qué sé, sobre todo, ya el futuro también lo tendría Mario Sironi, ¿no? Y había ese conocimiento. Pero en ese preciso instante que los futuristas se están debatiendo en Le Juve Rose, que si entrar en la guerra o no, si apoyar o tal, ¿cuál de ellos se plantearía una reconstrucción neoclásica de un racimo de uvas? Ninguno. ¿Tiene sentido entonces hablar de un Pettoruti futurista? Pues desde estos principios. ¿O son de nuevo narratologías impuestas por un simple criterio de vecindad? ¿Es el eclecticismo de Pettoruti defectuoso, como decíamos en un principio, o es una reflexión sobre una coyuntura precisa del momento? Pero es que hay algo más, y aquí se ve mal. Aquí tienen que Pettoruti coloca una postal con el Duomo, ¿verdad?, de Florencia, y con la cúpula, y aquí Juan Gris coloca un periódico, en el que se ve, una imagen. Nunca nadie antes que ellos habían introducido en el mecanismo de collage lo que podríamos llamar la imagen prestada. Se trata de una heteronomía de lenguaje realmente sorprendente y francamente innovadora. Es anterior a que Hannah Hertz hiciera lo mismo, pero en obras de otro carácter, y a que fuera el fundamento de los company paintings de Robert Rauschenberg, este tipo de actuaciones. Bien, ¿cuántos de nosotros hemos visto esta foto en el collage de Pettoruti? Pues todos, ¿verdad? La hemos visto reproducida. ¿Cuántos, sin embargo, hemos reflexionado sobre su entidad? La profesora Vélez tiene algún comentario en el catálogo de Telefónica. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que las narraciones prioritarias son puestas en cuestión o son destacadas, ¿verdad?, en su carácter contingente, volvemos a lo mismo, la apertura a la reconsideración de cómo puede establecerse la valoración de un tipo de obra
u otro, cambia por completo. No sé si lo que les he podido contar de Pettoruti les ha resultado interesante. Yo desde luego creo que si no me hubiese planteado las cuestiones relativas a las estructuras narratológicas de los textos críticos en historia del arte, no habría podido llegar a formularlas. Perdonen la extensión de mi charla y muchas gracias.